Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Bernabé Apóstol. Bernabé recibe el título de apóstol, aunque no haya sido designado por Jesús. La Iglesia le reconoció este ministerio del apostolado, ya que él fue enviado a evangelizar y pastorear iglesias. Bernabé ya era cristiano cuando se produjo la conversión de San Pablo, y tuvo un importante rol para lograr que la Iglesia aceptara a este antiguo perseguidor. San Pablo y San Bernabé hicieron juntos 2 viajes apostólicos. Iniciemos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este jueves 11 de junio estamos celebrando la fiesta de San Bernabé Apóstol. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y pedirle humildemente perdón. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, tú que llenaste de fe y de amor al apóstol San Bernabé y lo destinaste a predicar la salvación a los paganos, ayúdanos por su intercesión a dar a conocer a todos tu evangelio por medio de nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios le había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Managén, amigo de infancia de tetrarca Herodes y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: «Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado». Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. Canten al Señor con el arpa y al son de los instrumentos musicales, con clarines y sonidos de trompeta, aclamen al Señor, que es el Rey. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús envió a sus 12 apóstoles diciendo: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón.
porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que esa paz descienda sobre ella, pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, ¿verdad? Hoy estamos celebrando a San Bernabé en este día 11 de julio. Bueno, ¿y qué es lo que el Señor hoy, así como a Bernabé, le ha dotado de estas cualidades y de estas riquezas y lo pone también al frente, tendo taisharamo, ¿verdad?, de la comunidad? También a nosotros, a través del Evangelio de San Mateo, nos dice, enviándonos, nos envía, ¿verdad? Nos envía. Nosotros entramos dentro de estos 12. ¿Por qué? Y porque el número 12 en la Biblia significa universalidad. Universalidad viene de la palabra catholicus, es decir, para todos, para todo el universo, para todo el mundo. UPA se la católico, ¿verdad? La universalidad. Y el número 12 representa a la universalidad. UPA con la llande ya con 12 apóstoles. Envía a 12, es decir, nos envía a todo el mundo. Mateo Cubillo y Opa en ese capítulo 28, ¿verdad? Del 20 en adelante, cuando dice, vayan por todo el mundo, vayan, católicos, es decir, tienen que evangelizar a la humanidad. Entero este llevos en Duape, buena noticia. Peñan de Yara Hueruma, Cuellan de Homoí, Peñan de Rogapuve, Peñan de Coebe, Peñan de Netamen, evangelizar. Ay de mí si no evangelizar a Itaña de San Pablo. Bueno, y después les da algunas indicaciones, pero como siempre, Peñan de su, ñanderu, lleva, siempre me de las indicaciones, de ese me voy, ya porque na pisa, ya porque de esta manera. Y por eso lo primero dice, por el camino proclamen que el reino de Dios está cerca, que el reino de los cielos, de San Mateo, y Buruila, reino de Dios, porque ellos, los judíos, no podían pronunciar el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces ellos decían el lugar donde habita Dios, el reino de los cielos donde habita Dios. Y entonces, ya proclamara, lleva, ya mumbe uana, ya güero sapucañara, esa es nuestra vocación. La primera vocación de Jesucristo fue también proclamar el reino de Dios. Y proclamar el reino de Dios quiere decir que Dios reina, habita, es el centro, es el evangelio, lo que tenemos que aprender. Entonces proclamen. Y dice que el reino de los cielos está cerca. Queridos amigos, para nosotros esta traducción está cerca. Él dice, estilo colectivo, imagina. Queridos hermanos, sin embargo, la acepción, cuando el evangelista nos dice que el reino de Dios está cerca, quiere decir, el reino de Dios está aquí a tu lado. Pero no en el sentido de que, sino que ya está aquí a tu lado. Otras traducciones de la Biblia por eso lo ponen luego mejor, porque no entiende por México hay en la interpretación de la palabra de Dios, que siempre es muy delicada, queridos amigos, la interpretación de la palabra de Dios. A nivel coñan de estilo protestante, qué cosa, porque Pepe se aleja, a la se entender, yo pues no. Él está cerca, el reino de los cielos, quiere decir, na bebina, pende quiere oír veñan de ya, eso quiere decir está cerca. Na bebina, de creen oír amigo, de algo las dicen de ina. Ahí está cerquita de vos, na bebina. Mamá, ¿dónde está? Ana bebina, está cerca de vos, está cerca de vos. Pende quiere. Entonces en esta forma se tradujo aquí, este cerca, pero alguna vez señan de ñaimoa, y en wina y me uina, ne no más, pero un de no. Un majema o imañan de apetebe. La gracia de Dios está aquí. Esto significa, queridos amigos, en la teología, que ñandego haga la responsable ya yepo ya yanguaisha ese, ya encaramá yanguaisha del reino de Dios, es decir, de los valores, los principios. Me invité manía. Oye, me invité dónde. Ya me invité dónde. Yepo ya y demás ese. Pende si, pende ru, pende abuela, pende comunidad, pende escuela, pende injave, pende tupao,
pero ya pues haber catequesis peres en dúa a través de los medios de comunicaciones, en dúa televisiones, en dúa radio, en dures, en dujabe, peñan de yara, oñemo, de eso quiere decir el reino está cerca, está a tu lado. Esa es una de las primeras cositas, queridos amigos. Pero quisiera que por lo menos hoy como mensaje dejemos eso. De yara o de querer. Y ahí me traían de jehui. Añandego an, yaguapaña, ñamindu uña, maña, ya esa, ya po, peñan de yara o yero, añande. ¿Por qué ahí me traí? Entonces ya yepo, ya ese quiere decir asumo los valores y los principios del Evangelio. No podemos decir que nosotros no sabemos o que no tenemos los medios para conocer el mensaje de salvación del Señor. Mentira eso, porque el Señor está ahí. Que no queramos cambiar y queremos continuar siendo corruptos, vea otra cosa, vea otra cosa. Debe continuar a ser emondase, ñemboyara, de Itaipú, ñemboyara, ya se está ñemboyara, la institución, ahorela, o mantá, ahorela, o ya por sea. Ese es tu problema, ese es tu falta de conversión. La dereye sape asei, porque el dereye sape haya, porque hay demasiados medios entonces que te llegan aquí. Entonces la metanoia tiene que ser tu cambio de mentalidad y tu deseo verdaderamente de hacerle caso al Señor en todo caso. Y a eso le llamamos conversión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que nunca se acobarde de llevar con alegría la buena noticia a todos los pueblos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por las autoridades, para que fomenten la reconciliación y la paz social en la sociedad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los padres de familia, para que apliquen dentro de la casa el espíritu de perdón y vivan en armonía, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que el sacrificio que vamos a ofrecer te encienda, Señor, en nosotros el amor que impulsó a San Bernabé Apóstol a difundir la luz del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia
de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo.
Oración final. Te suplicamos, Señor, por intercesión de San Bernabé, que esta Eucaristía en la que hemos recibido a Cristo sacramentalmente nos haga merecedores de contemplarlo eternamente en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos dirigimos a nuestra mamita auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.